Hola, aquí comienza Un Café con Alejo. Somos una propuesta pedagógico-cultural que busca rescatar, contar y visibilizar las historias de un pueblo. Soy Alejandro Gutiérrez, los saludo desde el municipio de Palestina Caldas, hoy desde la vereda El Reposo, Finca El Espejo. Tendremos un especial donde disfrutaremos del paisaje cultural cafetero y el invitado es de aquí, de la región, de la vereda. El día de hoy en Un Café con Alejo, Lesney Castañeda, Valencia. Lesney, bienvenido a Un Café con Alejo. Muchas gracias. Qué gusto tenerlo el día de hoy. Nosotros tenemos una dinámica y es que vamos a pasar por 3 momentos. Uno de ellos es un recuerdo. Estamos en este momento en la finca El Espejo. Esta finca y la casa más que todo fue declarada Patrimonio del Paisaje Cultural Cafetero. ¿A quién le heredaron ustedes esta casa o de quién es esta tradición de vivir en el campo? Pues la tradición inicia con mis abuelos. Sí. Esta casa la construyó mi abuelo paterno hace más o menos 70 años. Pues obviamente él con la ayuda de los oficiales, de todos sus hijos. Pero sí es algo propio de la cultura, el diseño de la casa. Entonces, cuando mi papá llegó con mi abuelo, ellos venían de la vereda, bueno, de la zona limítrofe, porque esta vereda es como intermediaciones entre, o esta finca es intermediaciones entre lo que es la vereda de los Lobos y la vereda del Reposo. Ellos venían del Reposo, mi abuelo entonces compró esta tierra, construyó la casa y desde eso pues ha pertenecido a la familia. Mi abuela falleció y mi hermano y yo tuvimos la fortuna de adquirir esos derechos y pues quedarnos con esta propiedad. Entonces pues la idea es conservar esa cultura y esa identidad que se tiene en esta propiedad. De los 70 años que lleva la casa, ¿cierto? ¿Cuántos lleva usted viviendo acá y siendo partícipe de la vida de la finca? Pues prácticamente desde que estaba, desde que nací prácticamente, porque era una cultura que todos los sobrinos, eran como por generaciones, nos reuníamos en la casa de mi abuela, que era Sí. esta, y entonces acá pues por el espacio jugábamos, nos divertíamos y pues obviamente estábamos bajo el cuidado de nuestra abuela. Pero adquirir como tal la propiedad y ya sentir pues ese terreno como propio, desde hace aproximadamente unos 11, 12 años. Y usted tenía la oportunidad de estudiar, ¿cierto? Iba al colegio, desde acá de la vereda se desplazaba al municipio. Sí, pues inicialmente nosotros hacíamos el ciclo de primaria, que era Sí. de grado primero a quinto, en una escuela, que es la escuela de los Lobos, bajo una modalidad muy atractiva y yo diría que muy influyente en lo que es la formación de los estudiantes, porque incentivaba el modelo de escuela nueva, Sí. que incentivaba, no sé si todavía conservará el mismo nombre o habrá tenido alguna reestructuración. Pero todavía se conoce así, como modelo. Y era muy interesante porque a través del autoaprendizaje que uno adquiría con unas guías de trabajo,
lograba desarrollar competencias que le servían mucho, o que me sirvieron mucho, o nos servían mucho, cuando uno llegaba ya a lo que era la educación básica, media, básica y media. A complementar ese ciclo de básica y a continuar con la media, que era en el Colegio de Palestina. Entonces, el hecho de tener autonomía y de saber manejar por medio de instrucciones y de aprender con un, por así decirlo, un autoaprendizaje, facilitaba mucho el desarrollo académico o la actividad académica en el colegio. Entonces, esos primeros 5 años los hice en esa escuela, y de ahí pasaba uno a complementar por lo que era el bachillerato en el Colegio de Palestina. Entonces por acá pasaba un transporte y una ruta que en ese entonces pues no era gratuita, pero pues mi padre hizo el esfuerzo para que así se diera, y entonces nos transportábamos hasta la cabecera todos los días a terminar ese bachillerato. ¿Y a qué hora le tocaba levantarse para desplazarse desde acá? Sí, las madrugadas eran complejas, era como a las 5 de la mañana se levantaba uno, porque pues aparte de que costaba mucho levantarse a esa hora, sí, la rutina era esa diaria, porque el transporte pasaba más o menos a las 6 de la mañana, incluso en algunos momentos tuvimos unos horarios diferentes en el ingreso al colegio. Sí. Y entonces eso pues obviamente nos afectaba a nosotros toda la dinámica de desplazarnos hasta la cabecera, porque más o menos era un recorrido de unos 40-45 minutos, y no por la distancia, sino porque pues el transporte tenía que pasar por cada casa recogiendo al estudiante. Entonces eso se demoraba un poco más. Y pues obviamente todas las precauciones que tenía que tener, porque lo que estaba transportando pues eran estudiantes, y transportaba un gran número de estudiantes. Entonces sí, claro, nos tocaba madrugar bastante, tipo 5 de la mañana. Una de las cosas que se puede disfrutar del campo es en la tarde llegar del colegio y hacer las tareas, pues es como una gratitud hacia los padres, los abuelos, acompañarlos a hacer estas actividades. ¿Qué tareas desarrollaba el SNEI cuando llegaba del colegio en el campo? Eso es un enfoque que mi papá tuvo desde que estábamos muy pequeños, y hablo de estábamos porque obviamente éramos dos, mi hermano y yo. Pero mi papá siempre tuvo un ideal, y era que nosotros estudiáramos. Y pues nos inculcaba de que esa era nuestra responsabilidad, responder por el estudio y no ser buenos, ser los mejores. Eso siempre nos lo inculcó él. Entonces, de alguna forma, esa relación directa con las labores del campo pues no era como tan obligada, sino que era más bien como una retribución que uno hacía, pues obviamente por el esfuerzo que ellos estaban haciendo, por todo el esfuerzo que implica la actividad de campo. Entonces uno sí retribuía, o se sentía que retribuía un poco desarrollando algunas actividades, pero pues eran muy pocas, más que todo en época de cosecha, de café. Entonces sí, uno ayudaba al tema del procesamiento del café, de la despulpada del café, la descerezada. Las madrugadas eran muy intensas en esa época. Sí, pero jamás nos tocó, o sea, de mi parte no, nunca me tocó madrugar pues con él a lavar café, que se levantaba tipo 2 de la mañana a procesar eso, a lavar, no, jamás. Pero sí, en las horas de la tarde, cuando uno llegaba al colegio, lo primero que tenía que hacer era sus tareas del colegio, y a partir de la tarde libre, o del tiempo que quedara, sí, pues uno hacía actividades como ayudarle a recoger el café seco, incluso se procesaba el café ya para empacarlo y llevarlo pues al depósito de café o a la cooperativa, o incluso cuando los trabajadores pues estaban recolectando el café, uno ayudaba a pelarlo, a despulparlo, pero pues no eran actividades así pues de esfuerzo. Incluso cuando estábamos en época de cosecha, era muy común que los compañeros de la escuela o del colegio pues tuvieran acceso a un dinero extra recolectando café en las horas de la tarde. Mi papá casi que nunca nos dejaba. Y no nos dejaba porque él decía que en el momento en el que uno le tomara ese amor al dinero, pues de pronto podría descuidar esa parte de responsabilidad del estudio. Entonces no nos permitía, o no nos permitía hacerlo, pero en su propiedad. Lesney, eso le quería preguntar. ¿En tiempo de cosecha llegó a ser una tentación no ir a estudiar y quedarse más bien trabajando? Pues tentación sí era, pues porque uno siempre está, o sea, uno siempre quiere o ve
que los demás pues obviamente pueden tener acceso a ese dinero, pero pues obviamente mi papá era una autoridad en la casa y pues jamás lo íbamos a desautorizar como para decir que nos íbamos a quedar en la casa recolectando café. No, eso no pasaba. Pero sí, claro, o sea, y además que incluso en las horas de la tarde pues era posible desarrollarlo y no, casi nunca nos permitió pues hacerlo por fuera. En la casa sí, y él mismo nos pagaba y nos entregaba ese dinero, pero nos lo entregaba por allá en diciembre cuando uno pudiese pues ir con ellos mismos a comprar o adquirir lo que uno quisiera. Pero no era común pues. Y antes el mensaje fue que gracias a la productividad que generaba la finca, como que de ahí era donde ustedes pudieron hacer sus estudios, o también como que era un apoyo, desplazarse hacia el municipio, algunos momentos pues había que comprar algunos útiles. Lo que pasa es que de esa época de bonanza de la producción de café me quedó poco, o sea, porque pues básicamente el café fue un buen negocio hasta el año 95, 97 más o menos, tal vez menos. Entonces ya prácticamente en una finca pequeña la producción era casi que limitada a lo que eran los gastos. Entonces era más bien difícil para él conseguir ese dinero con el que tenía que pagar el transporte, con el que uno se tenía pues, que desplazar. Y pues obviamente sí veía uno que habían necesidades, que en la casa, gracias a Dios, nunca nos faltó nada, pero pues que él hacía un esfuerzo muy grande para poder garantizar esas necesidades básicas en la casa. Entonces yo creo que eso retribuye a que pues ahora podamos estar al lado de ellos, pendientes de ellos, y, y que todos esos principios y esos valores que él nos inculcó, o ellos, mi mamá y él, pues de alguna forma uno los aplica en cualquier contexto, llámese vida laboral, llámese vida familiar, pero siempre están ahí presentes. Entonces yo creo que eso fue fundamental, o sea, esa rigidez de él con relación a esos temas fue fundamental para que cuando llegáramos a tener la posibilidad, porque todo es una cadena de oportunidades que se presenta, el hecho pues de haber terminado el colegio, de haberme presentado a una universidad sin el pensamiento, porque pues cuando me presenté a la universidad no tenía en mi cabeza que lo iba a hacer, o sea, que iba a estudiar, sino que me presenté solamente como por cumplir un reto que era pasar a la universidad. Tuve la fortuna de en aquel entonces pasar de primero y tener una beca, o entrar pues con el semestre gratuito. ¿Y a la universidad pública? Sí, a la Universidad Nacional, entonces eso me permitió de alguna forma incentivarme para ingresar. Y pues otra gran oportunidad que se tuvo, que se aprovechó en el momento, fue la de la casa de estudiantes. Esa casa universitaria, yo creo que no solamente para mí, sino para muchos colegas y profesionales que tiene hoy Palestina, sí, se lo debemos a esa casa de estudiantes y a esa oportunidad que un proyecto tan bonito nos ofreció, porque de lo contrario, pues las oportunidades son limitadas. El hecho sí, de vivir en una ciudad como Manizales, que es costosa. Ya nos contó un poco entonces de lo que fue su vida en el campo, conocimos un poco de la historia de la casa. ¿Qué le queda al Snake de todo ese tiempo del campo con sus padres a la vida actual? Pues primero, esas raíces nunca se olvidan. Eso es una tradición, el disfrutar del campo, incluso de las labores, porque cuando tengo la posibilidad me meto a la finca y se hacen labores de finca. Obviamente ya se me dificultan un poco, el estado físico no me lo permite, pero sí, claro, o sea, esa cultura se queda, el agrado por el café, por el ambiente de campo, por el contacto con la naturaleza, con los animales, eso es algo que Todavía nunca madruga. Sí, claro, nunca creo que ya no voy a poder pues disfrutar el hecho de quedarme hasta tarde en la cama, es difícil, Sí. porque ya como que a las 6:30 de la mañana más tardar ya está uno en actividad, entonces difícilmente se olvidan esas tradiciones. Pero yo creo que lo más importante son esos principios y esos valores con los que uno crece acá en el campo.
porque sí es muy diferente la vida de ciudad a la vida Sí. de campo. Sí, señor. Leslie, y ahora hablemos entonces de la vida, hablemos de la posada. Usted tuvo la oportunidad de hacer parte de la junta directiva de la posada. La posada es la casa de convivencia universitaria que hace mucho tiempo tiene el municipio de Palestina. Fue una idea creada por unas personas hace muchísimos años, Lesney. Nosotros tenemos la oportunidad de formar parte de la generación de profesionales que ya ha dado esta casa. ¿Cree usted que es como el momento que desinteresadamente los profesionales que hemos pasado por allí, como que ya pongamos los ojos en Palestina en cuanto a lo que es su avance, en cuanto a la economía, en cuanto a proyecciones a esta nueva década que estamos empezando? Palestina, o sea, ese proyecto de la Casa de Estudiantes para Palestina, yo creo que ha marcado una trayectoria importante, porque somos muchos los profesionales que le debemos al pueblo y a ese proyecto. Que si bien el programa, pues cuando tuve la oportunidad de llegar a esa casa, estaba casi que en sus primeros, o sea, inicios. Entonces no tuvo de pronto el enfoque o de pronto yo creo que es más que eso, es pensar en que es momento de darle un enfoque diferente a lo que es ese proyecto como proyecto. Y darle como una apropiación para el pueblo, porque pues el pueblo está invirtiendo unos recursos que si bien pues obedecen a un proyecto que se ha hecho muy fuerte en el pueblo y que difícilmente una administración va a poder acabarlo porque es algo ya de tradición también en el pueblo. Pero yo sí creo que ese proyecto se debería pensar desde el punto de vista de una retribución por parte de esos beneficiarios, Sí. que hemos pasado por la casa. Y el momento ideal para generar esa retribución para el pueblo, yo considero que es el momento exacto en el que uno se gradúa. Sí. Y no estoy hablando de que esas personas o que todos los que pasemos por la casa o que se gradúen de ese proyecto tengan que tener un empleo formal en el municipio de Palestina, no. Pero de pronto sí serviría muchísimo tener algún vínculo con la administración, Sí. para que le puedan ofrecer desde su profesión, desde su saber, algo al pueblo. Entonces, incluso podría servir muchísimo para aquellos profesionales que se les dificulta un poco ese arranque entre lo que es una graduación y iniciar con su vida laboral, su vida profesional. Porque en muchas ocasiones se dificulta mucho, más en una ciudad tan cerrada, por así decirlo, laboralmente como lo es Manizales. Entonces, yo considero que de pronto ese impulso del primer empleo en la misma cabecera, no estoy hablando de cabecera, estoy hablando de municipio, pues podría ser fundamental también para muchos profesionales que tienen en este momento Palestina. Y también yo considero que se le podría dar un enfoque a un proyecto y fortalecerlo, ya desde el punto de vista de generarle una identidad más allá de lo que tiene el proyecto. Y es, ¿por qué no tener unas instalaciones propias para desarrollar este proyecto y así pues fortalecerlo aún más? Desde aquel entonces pues se viene pagando un arriendo para poder mantener el programa, y existe la posibilidad de que ese proyecto se pueda materializar a través de una casa o de unas instalaciones propias. Y en eso puede ayudar muchísimo no solamente el municipio, sino la gobernación, en el sentido de que como entidad certificada en educación puede apropiar recursos de regalías, porque en estos momentos educación superior está jalonando mucho recurso para fortalecer lo que es la permanencia y el acceso a la educación superior. Y pues qué mejor que tener unas instalaciones propias en un proyecto que tiene una trayectoria, que permite de alguna forma generar esa permanencia de los estudiantes del municipio en la ciudad de Manizales, donde se tiene pues el acceso a la educación superior. Entonces yo creo que a partir de ahí, obviamente es algo de gestión y pues que le compete a la administración municipal y al gobernador hacer pues lo necesario
pero incluso se podría aprovechar también el recurso humano de muchos que hemos pasado por el municipio, por la universidad de profesionalización, y que incluso en estos momentos podríamos estar en capacidad de ayudar a estructurar un proyecto que permita jalonar esos recursos. Obviamente tiene que haber una voluntad política, pero yo sí considero que sería fundamental darle una transformación al proyecto como tal. Lesney, usted como profesional, usted es profesional en matemáticas de la Universidad Nacional. Sí, señor. Usted ya tuvo la oportunidad de dejar esa semilla acá en Palestina como profesional. ¿Qué le dejó Lesney al municipio en esta oficina o en esta entidad donde trabajó ese tiempo? Pues tuve la fortuna de volver al pueblo y de elaborar un año en una administración municipal Sí, como señor. secretario de Hacienda. Sí. Pues primero uno siempre trata de hacer o de dar lo mejor laboralmente para la entidad en la cual uno esté laborando, mucho más cuando pues obviamente se tiene ese arraigo y ese afecto por su tierra, por su territorio. Son muchas las expectativas que uno tiene cuando llega a desempeñar el cargo. Desafortunadamente se encuentra pues con muchas limitaciones, la principal la económica, ¿no? Entonces, pues obviamente es un municipio de categoría 6, los recursos son limitados, los recursos de inversión pues no son muchos, y en un año también, que fue el tiempo que estuve ahí, pues no es mucho lo que se logra hacer, pero hay algo que sí considero que fue fundamental y que recuerdo y considero que le generó algo al municipio, que fue el tema de gestionar el pago de los impuestos a través de la modalidad de PSE. ¿Qué es una plataforma? Sí, es la plataforma para realizar pagos Sí. en línea. Entonces, esa fue una gestión que se hizo obviamente con el aval del alcalde de turno, pero se hizo la gestión con los gerentes de los bancos que en su momento, con los cuales en su momento manejaba el municipio las cuentas de ahorros y cuentas corrientes. Entonces, sí se logró ese apalancamiento de ese proyecto, y finalmente se selló el proyecto porque tuvimos que cambiar el módulo de herramienta tecnológica a través del cual se manejaba toda la plataforma pues de Hacienda. Entonces se alcanzó a hacer la licitación, alcanzamos a traer un proveedor que nos permitiera enlazar esa herramienta con la plataforma y poder realizar los pagos. Desafortunadamente ya entraba en ejecución en el 2013, cuando yo ya me fui, pero pues obviamente quedó todo listo para que fuese implementado. Entonces, de esas cosas que considero que marcan, así sea un granito de arena, lo que uno aporta al municipio, la de haber implementado ese sistema de pagos, porque pues de alguna forma genera no solamente la facilidad para los propietarios o las personas que tienen propiedades en el municipio, el poder desarrollar el pago a través de una herramienta. Yo lo hago desde Bogotá, yo pago el impuesto de la finca a través de esa herramienta o de esa facilidad, sino que también genera pues mucha confianza, dadas las situaciones o situaciones que uno conoce que se han presentado en administraciones anteriores ahí en el pueblo. Entonces eso sí facilita que los recursos uno sabe que van a llegar directamente a las cuentas del municipio. Entonces, de los proyectos que me considero satisfecho de haber realizado ese. Y ante estas situaciones, Lesney, ¿cree usted que a veces hace falta una pedagogía ciudadana para descubrir estas herramientas o que la gente se apropie de estas facilidades? Pues en estos momentos no sé qué divulgación tenga el sistema de pagos. Pues me imagino no, está en la página, en la página de la administración, porque a través de la página es que uno ingresa a realizar el pago pues de sus impuestos, o del impuesto predial, que es el que no conozco el de industria y comercio, pero el predial. Entonces, pues sí es una facilidad muy grande. No conozco la divulgación que le haga la administración al sistema de pagos, pero yo sí creo que incluso en la factura creo que aparece ahí la forma de pago.
pero pues no está de más, siempre que se cuenten con estas herramientas, hacer la divulgación más que todo en esos propietarios que no son del pueblo, como lo son la zona de Cartagena, la vereda Cartagena y Santalla, donde hay mucho propietario que no vive en esas casas o en esas propiedades. Entonces sí es bien importante que conozcan de esa herramienta. Ahora entonces vamos a hablar de la actualidad. ¿Qué hace el SNEI actualmente? Actualmente me desempeño como contratista, asesor del Ministerio de Educación Nacional. Sí. Pero más allá de la vinculación que yo tenga con la entidad, lo más gratificante es lo que uno hace con esa entidad. Sí. Y de alguna forma le tengo que agradecer al ministerio ese reconocimiento que hace con la parte técnica. Sí. Desde que me fui del municipio como profesional a iniciar una vida en Bogotá, Sí. tuve la fortuna de llegar pues a la Comisión Nacional de Servicio Civil, iniciar una vida profesional allá y me desempeñé en muchas actividades dentro de esa entidad hasta llegar a ser gerente de convocatorias de la convocatoria docentes. Sí. Entonces eso me generó una identidad con un proyecto muy interesante, que es en la comisión el ingreso a la carrera docente, pero cuando paso de la comisión al ministerio a seguir casi que con el mismo tema, pero pues obviamente desde otra perspectiva y mucho más amplio, porque acá ya estamos manejando lo que es el ciclo de la vida laboral Sí. docente. Entonces, ese quehacer ahí es muy bonito y me gusta mucho porque no solamente es la parte técnica, sino cómo se transforman vidas a través del ingreso o de la permanencia de un docente en un establecimiento educativo y de llegar incluso hasta el lugar más recóndito del país, porque pues desde allá se asesoran las 96 entidades territoriales certificadas en educación. Sí. Y pues se trata de garantizar la prestación de ese servicio educativo. ¿Y cómo? Pues haciendo muchísimos más ágiles los procesos que permitan que los docentes lleguen a esos territorios. Lesney, usted ha tenido la oportunidad de su vida profesional trabajar en lo público, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué experiencia le deja a usted estar como en estos campos? No, pues son muchas las experiencias, o sea, y pues anécdotas también muchísimas las que uno ha tenido que pasar en la vida laboral. Pero, pero yo creo que las cosas más importantes para la vida laboral es hacer lo que a uno más le gusta Sí. y hacerlo con pasión, con vocación y con esa satisfacción de prestar un servicio a una comunidad. Entonces, pues uno siempre asocia esos principios y valores que le inculcan a uno en esa primera infancia, que considero que son fundamentales, y lo lleva a eso, a la aplicación en una vida laboral y siempre pues tratando de prestar un buen servicio y de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces yo creo que eso sí marca una diferencia. Y marca una diferencia porque donde usted llega pues será reconocido. Entonces eso es lo que uno siempre trata de hacer, trabajo con calidad y con vocación. Una de las características que se encuentran en un pueblo son los apodos, los sobrenombres. Ya nos damos cuenta que su familia ya es de tradición por lo que ha vivido en el campo. El apellido Castañeda aquí en la vereda El Reposo pues es ya conocido. ¿Qué significa ahorita Lesney para la vereda, ya que ha sido parte de la familia que ha tenido más tradición por conservarse acá en el lugar? Pues de alguna forma sí puede llegar uno a convertirse de pronto en un referente Sí. pues, para muchas personas. Pero eso es lo que uno quisiera que de pronto, o sea, obviamente la transformación que tiene la vereda ha sido, o que ha tenido la vereda ha sido muy grande. Familias de tradición son muy pocas las que quedan ya en la vereda porque pues han cambiado de propietarios las fincas. Y eso es lo que uno trata de conservar siempre, esa tradición. Sí, es verdad, o sea, acá esta casa se conoce, es muy conocida por la Casa de los Castañeda.
Entonces es un referente dentro de las dos veredas, incluso lo que es esa vereda del Reposo y la vereda de los Lobos. Eh, pero yo quisiera, o sea, si me preguntara qué quisiera yo ser como para la vereda, a mí me gustaría o sea, que vieran que sí es posible llegar a alcanzar los sueños que uno se propone. Sí, señor. Porque pues finalmente oportunidades son muy pocas las que se tienen, pero hay que saberlas aprovechar. Y yo considero que eso fue lo que hice y lo que he hecho hasta el momento, saber aprovechar esa oportunidad que se presentó porque era única, la supe aprovechar y que no hay ninguna limitación, o sea, el hecho de que haya nacido y que me haya criado en el campo no impidió que llegara a una universidad y no estoy desmeritando el trabajo de campo, por el contrario, pero pues en muchas ocasiones grandes estudiantes y personas con muchas capacidades de pronto se limitan un poco al momento de querer explorar otras cosas, pues entonces la idea o el consejo sería más bien ese, sería no hay por qué tener miedo, hay que saber aprovechar esas oportunidades, es única oportunidad la que se presenta, entonces no existe ninguna limitación para alcanzar lo que uno desea. Y no solo para la vereda Lesney, en este momento también es un referente para quienes ven Un Café con Alejo, porque uno de los objetivos de nuestro proyecto es que historias como la suya también sean un ejemplo de motivación para las generaciones que nos están viendo. Lesney, ya conocemos un poco de su vida profesional, de sus inicios, pero en este momento también usted tiene su vida familiar, es padre de familia. ¿Cómo le va en el rol de esposo? Muy bien, tuve la fortuna de compartir en este momento una vida de hogar con una persona que primero fue mi amiga durante muchos años y que conocí incluso cuando llegué a Bogotá. Entonces eso pues nos ha facilitado mucho la convivencia y la vida en pareja. Y pues contar con la fortuna de tener ahora una pequeña de 3 años que nos transformó la vida obviamente. Y nos la transformó pues por la responsabilidad que tiene y por eso, o sea, se siente uno ya de alguna forma grande y muy grande porque la responsabilidad es del mismo tamaño. Entonces, lo que uno siempre quiere es que ella vea en nosotros, o que por lo menos de mi parte, lo mismo que yo vi en mis padres, ese legado que ellos dejaron en nosotros y esos valores y principios que inculcaron, que hacen que independiente del contexto y de la zona donde uno se desempeñe, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito laboral o profesional, los aplique y siempre valore esa tradición y ese arraigo que se tiene. Y con relación a esta cultura o a este patrimonio, para mí es muy satisfactorio cuando le mencionamos que venimos a la finca y a ella le alegra, porque va a tener contacto no solamente con sus abuelos, sino con todos los animales acá en la finca. Entonces es muy satisfactorio esa actitud que ella asume cuando venimos, a pesar de que está tan pequeñita, para la finca. Y pues uno esperaría que independiente pues donde se vaya o donde vaya a estar, pues que siempre conserve pues tenga esas raíces y esa familiaridad que se tiene con esta propiedad. Eso le quería preguntar. Usted nos contó que trabaja en Bogotá, entonces su esposa y su hija, pues su cotidianidad transcurre en Bogotá. Sí, En este momento estamos en la finca, estamos haciendo esta entrevista en la finca. Usted no ha dejado del todo pues estar pendiente de la finca. ¿Quiere usted que su hija siga como con esta tradición? Porque veo que ya es tercera generación con usted, sería la cuarta con su hija. Uno espera que ella pues conserve esa misma tradición y ese mismo arraigo por esto, que es pues, de alguna forma como el legado y que no solamente es algo para disfrutar, sino que pues, es algo ya histórico. Entonces uno esperaría que sí, o sea, que ella conserve esa misma actitud frente al querer estar acá y pues obviamente, repito, o sea, independiente de dónde se encuentre, pero pues que de alguna forma se pueda conservar sería muy importante. Y que ella vea pasar otros 70 años más en esta y que se siga conservando la tradición. Ojalá, Dios quiera.
Lesney, muchas gracias por acompañarnos en un café con Alejo. Muchas Hasta gracias. aquí nuestro conversatorio con el invitado del día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube como Un Café con Alejo. En Instagram estamos como Café con Alejo. Y Lesney, un mensaje para las personas que siguen y ven Un Café con Alejo. No, pues primero, felicitarlos a ustedes. Es un programa y me parece algo muy auténtico e importante para el municipio, pues porque podrán rescatar historias que tiene el pueblo y que de pronto no son conocidas ni difundidas en el municipio. Eso por un lado. Y pues por el otro, frente a la población en general, es que siempre tratemos de dar lo mejor de sí y de aprovechar esas oportunidades que se presentan. Yo creo que oportunidades se presenta una en la vida y hay que saberla aprovechar en el momento que llegue. Queremos darle entonces un detalle de parte de Un Café con Alejo. Muchísimas gracias por visitarnos. Muchas gracias. Bienvenido siempre a nuestro programa. Muchas gracias, Alejo. Que lo disfrute y allá en su oficina. Bueno, señor, muy amable. Pues muchísimos éxitos en su vida laboral, familiar. A ustedes, hasta un próximo café. Desde el equipo de producción de Un Café con Alejo queremos darle los agradecimientos a las personas que desinteresadamente nos han colaborado con este proyecto. Hoy a Gregorio Quintero y su restaurante Punto Arepa. Está ubicado a 5 metros del parque principal.